Pero ¿somos conscientes de lo que supone un mundo 3 grados más cálido? Yo creo que no. Por eso, para conocer qué supondría esa proyección climática, hemos consultado un documento que se llama El Tercer Grado y del que os hemos hablado en nuestra portada, elaborado por el Centro Australiano para la Restauración del Clima y del que hemos extraído algunas frases. Es posible que los bancos de pesca se agoten a nivel mundial. La acuacultura se extenderá dramáticamente para mitigar la escasez de proteína de pescado, pero la destrucción de las cadenas alimenticias marinas tendrá efectos incalculables en la viabilidad de los océanos mismos. El cambio climático grave intensificará la tensión en todos los sistemas en los que se sustenta la sociedad. Los sistemas de asistencia sanitaria, ya débiles, pueden colapsar. La vulnerabilidad a nuevas enfermedades aumentará. En algunas regiones, el proceso puede parecerse a extinciones abruptas que se cree ya ocurrieron a menor escala entre los pueblos antiguos. En Europa, el influjo de inmigrantes ilegales del norte de África y otras partes del continente se acelerará y será imposible de parar, excepto por medios cercanos al bloqueo. Cuando la presión aumente, los intentos de integrar las comunidades musulmanas a la corriente dominante europea fracasarán y la división extrema será la norma. Si seguimos por el mismo camino que llevamos ahora, hay un gran riesgo de que acabemos con nuestra civilización. La especie humana sobrevivirá de alguna manera, pero destruiremos casi todo lo que hemos construido en los últimos 2000 años. Frases que hemos sacado de ese documento gracias al trabajo de traducción de una mujer que decidió por su cuenta realizar esa tarea y que se llama Eva Calleja. Eva, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Javier. Eva, en primer lugar me gustaría saber cómo se te ocurre embarcarte en traducir un informe de un organismo australiano sobre los efectos del cambio climático. Este es el segundo documento del instituto que yo traduje. Vi referencias a este documento en periódicos, lo busqué, lo leí, me impactó, consideré necesario traducirlo para que el mayor número de gente posible lo leyese y eso es lo que hice. Una vez traducido, se lo envié a este instituto y lo publicaron en su página web. Ahí está accesible a cualquiera. ¿Y fue tu primer acercamiento a este tipo de cuestiones? No, llevaba ya tiempo. En el 2006 hice mi primera traducción sobre cambio climático. Porque, bueno, yo ya sentía que algo no iba bien. Yo he crecido en el campo, he crecido entre animales fuera en el campo y yo notaba que algo no iba bien. Y la primera vez que escuché el nombre cambio climático me hizo un clic. Esto tiene que ser. Y empecé a investigar, a leer y bueno, contacté con un grupo de traductores también voluntarios que traducíamos desde una página americana, ZNet, artículos sobre el cambio climático y ahí es donde empecé a traducir. Luego ya, al paso de los años, estuvimos igual 10 años haciéndolo, luego lo dejamos y ya con el informe del IPCC de 2018, pues volví a la carga. Volví a leerlo, es en el que hablaba del 1,5 grados, etcétera, etcétera, y entonces empecé a traducir otra vez. Y fue cuando me encontré con estos documentos, etcétera, etcétera. Un documento del que hemos escuchado ya algunas frases que puede ser catalogado por algunos como demasiado catastrofista, ¿no? Un poco apocalíptico. Este documento analiza dos escenarios hipotéticos. Uno de ellos, bueno, el primer documento que hicieron, que se llama Riesgo de seguridad existencial. Análisis de un escenario hipotético. Ese documento de este instituto tuvo muchísima repercusión, salió en periódicos a nivel mundial, que es como yo me enteré y traduje ese artículo. Pero bueno, ese título la gente lo entendió como que nos extinguíamos como especie. Entonces, este segundo documento, este del tercer grado, es como una especie de explicación, añadiendo pies de página de las conclusiones a las que llegaron en el documento anterior y también incluyendo un escenario hipotético del 2007 de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Entonces, esto es como una especie de explicación a el documento previo, el que analizaba el escenario este de 3 grados. Hay distintas posibilidades de cosas que pueden pasar dependiendo de los indicios que tenemos. Este es el peor escenario.
pero que puede pasar, y visto cómo estamos hasta ahora, que todo va más rápido de lo esperado y es peor de lo esperado, pues tranquilamente podemos estar en este escenario. Y yo te quería preguntar a nivel personal, tú que eres una persona evidentemente implicada y sensible a lo que está ocurriendo, cuando uno traduce un informe de estas características, ¿cómo se queda? Se queda muerto, y sobre todo por la soledad, de no poder compartirlo, porque no todo el mundo ha interiorizado estas cosas, entonces es muy difícil poder hablar de esto con nadie más. Y entonces cuando encuentras a alguien con el que puedes hablar, pues te desahogas, pero bueno, es complicado, y yo creo que traduciendo me ha ayudado a superarlo, no a superarlo, a aceptarlo, a vivir con ello. Es muy interesante eso de vivir con ello que dices, porque hablábamos de datos, de cifras, de modelos, pero todo eso al final tiene que ver con poblaciones, con familias, con personas que en muchas ocasiones nos vemos sobrepasados y bloqueados por estas informaciones tan apocalípticas. Y yo te quería preguntar, ¿tú qué hiciste para llevarlo todo después de obtener toda esa información de la mejor manera posible? Intenté entender por qué no actuamos sabiendo esto, porque bueno, si yo he tenido acceso a este documento, políticos, gobiernos, empresas han tenido el mismo acceso, saben lo mismo. ¿Por qué no actúan? Necesitaba entender esas cosas y por ahí me fui, ya no quise saber. Y te dedicaste a buscar soluciones. Y me dediqué a buscar soluciones. ¿Y qué estás haciendo ahora, Eva? Pues bueno, en esa búsqueda de soluciones encontré un libro que se llama Diseñando Culturas Regenerativas, que traduje. Y bueno, yo soy de una zona agrícola. En ese libro, una de las cosas que leí hablar fue del biocarbón. Y ahora pues me dedico a producirlo y a intentar darlo a conocer para que la gente lo utilice. Cada uno en su comunidad, que es donde tenemos margen de maniobra, margen de acción, podemos actuar en nuestra comunidad. Yo no voy a pretender que el gobierno de España cambie nada, no. Hay muchas maneras de expresar esta frustración, esta impotencia. Una es manifestándose, como están haciendo, yendo a museos, pegándose las manos, todo eso es válido. Es una manera de llamar la atención, pero bueno, yo no creo que eso vaya a cambiar nada globalmente. La acción que puede ser más efectiva es actuar en tu comunidad, en la que de verdad puedes influenciar, donde tú puedes influenciar, donde abarcan tus brazos. Aquí en el programa se habla mucho del colibrí, en ese bosque incendiado. Lo hemos comentado antes fuera de micrófono, sí. La historia y la fábula de ese colibrí que intentaba apagar el fuego llevando en su pico un poco de agua, un fuego magistral en el bosque. Y bueno, en eso estás, ¿no? Siendo un poco tú también un colibrí, ¿no? Intentando ser ejemplo, intentando empezar otro tipo de conversaciones en mi comunidad. Por ejemplo, ahora la agricultura aquí es agricultura intensiva, fitosanitarios, etcétera. Si tuviese la suerte de que me pudiesen escuchar un poquito, pues ya sería, oye, ¿y si hacemos las cosas de otra manera? Y si en vez de echar esto, probamos con estos que son recursos locales, porque el biocarbón es un recurso local, no lo tenemos que traer de ningún sitio. Empezar conversaciones distintas. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué necesitamos cuidar para poder ser más resilientes? ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás? ¿Qué es lo que no necesitamos y no tenemos que poner ni tiempo ni recursos en ello? Pues en esta ocasión, aquí en Cambio Climático, creo que hemos tenido una conversación distinta a la habitual, pero que creo que también muy necesaria, porque seguramente hay mucha gente que se siente identificada contigo, Eva, con tus sensaciones, porque somos muchos los que tenemos sensaciones similares cuando hablamos de cambio climático. Estoy seguro que los oyentes también. Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Un abrazo, adiós.